Hola mundo de primero y bienvenido a una edición más de clases en la casa. Bueno, no sé cómo deciros esto sin que os echéis a llorar, pero este va a ser nuestro último video que voy a grabar de este curso. El año que viene, si se puede, Dios quiere, y los toros no se ponen en el camino, pues puede que esté con vosotros, pero todavía no lo sé ni es definitivo. De todas formas, bueno, pues todavía queda curso y bueno, algún día haremos algún Zoom o haremos lo que sea, pero con este punto vamos a acabar lo que es el temario oficial y ahora, a partir de ahora, vamos a dedicarnos, los que tengan recuperaciones, nos vamos a dedicar todos a repasar la parte de geografía, sobre todo la geografía política, que la vimos muy rápido. Y los que tengan que recuperar, yo le iré mandando también las actividades de recuperación del primer y segundo trimestre. Y lo que es el temario de historia, lo acabamos ya hoy aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver el patrimonio romano de España y de Andalucía, porque estuvieron aquí 7 siglos y dejaron pues un montón de obras de arte por todo el territorio nacional. Hay restos de ciudades, de villas, de calzadas, de arcos de triunfo, de teatros, de termas, de puentes, de acueductos, un montón. De hecho tenéis aquí un mapa de los principales, hay más por más sitios, pero tenéis aquí un mapa de los principales. Tenéis la leyenda ahí, es donde hay un teatro, por ejemplo en Córdoba no está marcado el teatro, está marcado solo el puente, pero si tú vas al Museo Arqueológico de Córdoba, dentro del propio Museo Arqueológico hay un trozo de teatro, que se ve, un trozo de grada del teatro. Claro, ¿qué ponen? Pues el que es espectacular, como el de Mérida Augusta, el de Mérida, o ponen el de Segóbriga, que se ve bastante bien también. En Cástulo ahora mismo lo único que está puesto son las termas, no está enseñando ni los mosaicos porque hay que actualizar el mapa también, aunque aquí mosaicos no están marcados, la verdad. Y está puesto las termas de Cástulo y hay que ir, ya os digo, ampliando. Se ven, pues, a ver, las principales, pero luego hay un montón más en todos sitios. En cualquier provincia que vayáis seguro que encontráis algún resto arqueológico romano. Vamos a ver los principales en este apartado y lo que vamos a ver es una especie de tema puente, una especie de punto puente, que es el primer tema que vamos a ver en segundo. ¿Cuáles son los principales circos? Los principales circos se encuentran en Mérida y en Tarragona. En Mérida, yo en el de Mérida sí he estado y hay un centro de interpretación que está muy chulo, que se ve cómo era la carrera de cuadrigas, de vigas, hay un testimonio en primera persona allí, un audiovisual que te lo ponen, y luego lo que se ve, pues más o menos la forma que tenía. No quedan restos de la grada y eso queda muy poco, no queda mucho. Y en Tarragona también hay otro. Teatro, pues el de Mérida es espectacular, que es el que tenéis aquí en esta parte. Este es el Teatro Romano de Mérida, es espectacular. Yo iba con mi antiguo instituto y veíamos aquí obras, se han reconstruido las gradas se reconstruyeron, a partir de 1910 se reconstruyó bastante, lo que es la zona de la grada y se volvió a levantar el pórtico monumental pero claro, más o menos sabían cómo iba a ir, las gradas pues, a ver, se reconstruyeron para hacer las nuevas representaciones y ahora hay festivales de teatro en verano y también en primavera hay festivales de teatro clásico y van los institutos y los colegios. Ya digo que yo he estado varias veces con mi antiguo instituto. La última vez fue el año pasado, no, el otro que estuvimos con el instituto de Marbella, con el instituto de Marbella. En Sagunto hay otro, lo que pasa el de Sagunto, bueno, tiene litigios porque no se respetó mucho, se hizo una obra muy moderna y entonces pues se denunció y bueno, ahí está. Pero es un gran teatro también. Luego de anfiteatros tenéis el de Mérida y el de Tarragona. Y el que está en la foto es el anfiteatro de Itálica, que es bastante grande y está bastante bien conservado. Veis que os dije que no tiene una forma semicircular perfecta porque son dos teatros, uno puesto enfrente de otro, y lo que es la mitad que va hacia lo largo, como esa especie de calle, esa calle es subterránea. Ya sabéis que se hacían algunas veces batallas navales, otras veces lo que subían trampillas por donde subían animales, por donde subían esclavos, por donde subían los gladiadores, por donde subían sorpresas para el público, y entonces eso estaba tapado. Toda esa parte que se ve la calle a lo largo estaba tapado. Y por eso hay unos pilares ahí en el centro también, y ahí es donde había pues eso, trampillas que se levantaban pues
se levantaba y había... Las gradas están bastante deterioradillas, pero están en su estado más o menos original, como estaba en la época. Y ya veis que está bastante, para la edad que tiene, para la época que tiene, bastante bien conservado está, la verdad. Y este se encuentra en Itálica, en Santiponce, en Sevilla. Entonces, ¿hay qué anfiteatros más? Pues también el de Tarragona. Tarragona tiene también un anfiteatro y un teatro digno de eso. ¿Qué termas encontramos? Pues las termas principales tenemos en Barcelona y en Mérida. Habéis visto en el mapa que está ahí también aquí en Cástulo. Pero ya os digo, las de Mérida son... Es que Mérida ha estado... Cástulo se abandonó y ha sido bastante expoliado y eso. Y Mérida, pues resulta que ha seguido habitada. Y Mérida ha tenido, por una parte, algunas veces se han reutilizado columnas, piedras, algunos materiales. Y otras veces, pues no, otras veces se ha seguido edificando encima. Y ahora, si tú en Mérida excavas para hacer un bloque, como hay, que es que lo hay, que es que tú entras a un bloque y te encuentras que a la entrada del bloque, en el hall, la entrada, antes de llegar a la escalera, pues hay una serie de... una especie de solería de cristal y por debajo se ve, pues a lo mejor se ven mosaicos, se ve un trozo de calzada, se ve... y ha podido conservarse también bastante bien. Puentes. Pues el puente romano de Mérida es de los más grandes, de los más largos, de los mejores conservados. Y el de Alcántara es un puente espectacular, que tiene como un arco de triunfo encima. El que está en la foto es el de Córdoba, no sé si reconocéis al fondo lo que es la mezquita catedral. Esto que se ve al fondo es la mezquita y este es el puente romano, que ha tenido, en la Edad Media ha tenido algunos arreglos y se le han hecho algunos, pero el origen y lo que es los arcos, que los veis que son de medio punto, son de origen romano. Pasa como la puerta esta que se ve aquí, esa puerta no es romana, es del Renacimiento también. Y luego arco de triunfo tenemos el de Tarragona y el de Medinaceli, que el de Medinaceli es flipante, porque además está en lo alto de una colina, el pueblo esto de piedra muy chiquitillo, y ahí tiene tres vanos, tres ojos, se ve uno central más grande y dos más pequeños, es el único que hay de tres ojos. Y hay otro en Tarragona, en Bará, y luego de templos pues hay bastantes. El templo romano de Córdoba, que ya lo habéis visto, la columnata que había, y está el templo de Diana en Mérida también, y monumentos funerarios, pues destacamos Zaragoza y Tarragona, pero hay bastantes más. En cuanto a la escultura, pues tenemos bustos, esculturas, relieves de los templos y de las casas señoriales, y se ponían, y las estatuas estaban en pues, calles, plazas de la Hispania romana, era lo normal, ¿no? Se hacían en mármol o en bronce y en algunas ocasiones había modelos fijos y lo único que se le cambiaba era la cabeza. Cuando cambiaban el emperador, como llevaban la toga y eso, pues cogían, le cambiaban, hacían un retrato del emperador, hacían solo la cabeza y se la cambiaban. Eso se hacía muchas veces con las estatuas, sobre todo por eso el cambio de emperador. Han llegado muy pocas esculturas intactas hasta nuestros días porque el mármol a fin de cuentas parece muy duro, pero es bastante frágil, sobre todo brazos, piernas, ese tipo de cosas se rompían con facilidad. Y aquí tenéis algunas de las muestras. Tenéis ahí la diosa Fortuna, que tiene el castillo en la cabeza. Luego tenéis ahí un desnudo, que es bastante naturalista, que se ve que es romano por lo naturalista que es, por la postura un poco forzada. No es como veíamos en la Grecia clásica, que era una postura siempre fina, elegante, donde tenías que mostrar la belleza del cuerpo. Y ahí se ve la franjilla de los michelines, se ve naturalidad, digamos, ¿no? En el realismo romano. Y luego ahí tenéis pues, un trozo de un friso en alto relieve de un mausoleo paleocristiano, donde se ve uno de los santos y eso. Los mosaicos, pues era la decoración más abundante en los interiores, se conservaban muy bien, no requerían tantísimo mantenimiento y era un símbolo de estatus. El que llegaba a su casa y veía un mosaico en blanco y negro y con forma geométrica, pues vale, pero si veían algún dibujo con la tesela muy chiquitilla, muy bien logrado, como el que está allí en Cástulo, pues entonces era un signo de como si tuviera un coche enorme en la puerta, o era un símbolo de estatus también. ¿Dónde se podemos ver esto? En las domus, en las casas, como las de Itálica, y en las villas, que las villas ya sabéis que eran las casas, digamos, un poco más grandes, o las casas un poco más que viven a las afueras, como una especie de lo que son los chales ahora, ¿no? Pues parecido. Los mosaicos más importantes de España proceden pues, de las grandes villas agrarias, en Bruñer, en Jaén, en La Olmeda, en Palencia, en Munch, en Tarragona,
Y entre otras, ¿por qué digo entre otras? Volvemos a recordar nuestro maravilloso mosaico de Cátulo. Este es el mosaico de los amores. Os vuelvo a poner las mismas fotos para que veáis el tamaño y para que veáis cómo se ve de bien, de realismo, las tres diosas, etcétera, etcétera. Pero ya por un sistema que hay que es de como los zonas de los barcos, se sabe que esta es la sala más grande, más bonita y mejor hecha, pero se sabe que hay 12 salas con mosaicos. Ya se han excavado algunas más que pronto las tendremos a la vista. Si el año que viene estáis conmigo ya os las traeré, aunque no vengan en el temario. ¿Y qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver el fin de la Hispania romana. Empezamos, el tema del segundo empieza con esto, con el fin de la Hispania romana. Entonces digamos que el punto 8 es el nexo de unión con el temario del segundo. Cae el Imperio Romano. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Por las incursiones de los bárbaros, los suevos, los vándalos y los alanos. Los romanos piden ayuda a los visigodos, que era un pueblo de Europa que ya estaba romanizado, y los visigodos pues vienen a luchar contra los suevos, los vándalos y los alanos. ¿Por qué vienen los suevos y los vándalos y los alanos? Esto viene de más para allá. Porque resulta que de lo que es la zona de Mongolia, fijarse tú, lo que es el devenir de la historia y bueno, no son casualidades, sino las consecuencias. Las consecuencias. No sé si había escuchado alguna vez a Atila, el rey de los hunos, por donde pasaba su caballo no crecía la hierba. Pues Atila empezó a extenderse y empezó a venir desde Mongolia por los pueblos, por las estepas y por la zona donde está ahora Rusia. Y los pueblos que había allí, pues, que eran estos, los fueron empujando hacia Occidente. Estos pueblos que venían acosados y venían perseguidos por los hunos, que eran tribus guerreras que venían ahí a salvajar de Mongolia, pues se tuvieron que instalar en los territorios del Imperio Romano, se colaron en los territorios del Imperio Romano, y entonces los visigodos, que ya estaban romanizados, como los que había en la península ibérica, pues vinieron a ayudarle a los romanos a expulsarlos. Pero siguieron viniendo bandadas y los ostrogodos al final depusieron al último emperador en el 476 y desaparece el Imperio Romano. Al desaparecer el Imperio Romano, los visigodos se quedan como la autoridad que hay, porque eran los que habían expulsado y los que habían quitado a los vándalos de en medio. No sé si me entendéis. Desaparece la autoridad del imperio y los que se quedan son los visigodos, que forman un reino. Entonces ya desaparece el Imperio Romano y estamos hablando pues, de la época visigoda de España. Los francos es un pueblo que proviene del norte de Europa, por eso los franceses se llaman, cuando hay una reunión franco-española o hispano-francesa, nosotros Hispania por eso y ellos franco por este pueblo que había. Que vienen del norte de Francia, derrotan a los visigodos que estaban en el sur de Francia, en el norte de la provincia, de la península, a uno y al otro lado de los Pirineos, y tenía la capital en Toulouse y lo echan de allí y lo echan para después de los Pirineos. Entonces los visigodos se van expandiendo por el sur de la península y organizan el reino pues aquí. Con la capital primero la hacen en Barcelona y luego la pasan a Toledo. Es un reino que no es moco de pavo porque son 200 años los que están aquí. Y pasa absolutamente lo mismo, hasta la invasión musulmana en el 711. ¿Por qué? Porque empieza a haber disputas internas y los visigodos cometen el mismo error que los romanos. Van los visigodos y le piden ayuda a los bereberes del norte de Europa. Una vez que vinieron los bereberes, dijeron, pues nos quedamos aquí. Y se quedaron por 800 añillos. Pero eso ya lo veremos en segundo. Lo que quiero que veáis es cómo estaba. Los francos van invadiendo por el norte y se hace un reino visigodo. En el sur estaban los bizantinos, que los bizantinos era el Imperio Romano de Occidente. Se habían acoplado aquí en la zona esta, y en la zona de arriba donde está Galicia y el norte de Portugal consiguieron echar a los suevos. A los vándalos los pusieron en el norte de África, aquí en el actual Marruecos, y esto fue como los cántabros y los vascones se quedaron allí en su sitio otra vez, y los francos pues bajaron para abajo. ¿Qué pasa? Que el reino visigodo al final fue expandiéndose, al final echan a los bizantinos y logran someter a los suevos y a los cántabros a base de mucha guerra y al final se hacen pues con el dominio prácticamente de toda la península. Y están aquí, pues hemos dicho, desde esta época, desde el 573 tenéis aquí ya como se había extendido, hasta el 711 que vienen los musulmanes, que vienen porque los llamaron ellos. Entonces,
Los visigodos expulsan a los suevos en el 585, a los bizantinos, que eran los del Imperio Romano de Oriente, ahí del 572 a 628, y detienen a los francos en los Pirineos. Ya los francos se quedan para arriba y nosotros nos quedamos, vamos, los visigodos se quedan abajo. Ellos instauran una monarquía que primero es electiva, eran un pueblo guerrero, entonces elegían a sus reyes, pues a los más guerreros, los que habían ganado más batallas, lo elegían como rey, y después ya se convirtió en hereditaria como la conocemos ahora. Se hace una unificación religiosa también porque los visigodos eran cristianos pero no eran católicos. A ver, cristianos son todas las religiones, etnias, sectas, etcétera, todo que creen en Jesucristo. Pero unas tienen matices y otras no tienen matices. Luego en segundo lo vais a ver también. La religión católica es la que nosotros conocemos más, que es la que conocemos nosotros de la iglesia nuestra, de la comunión, de la boda, etcétera. Pero hay otras religiones que son cristianas porque creen en Cristo, pero no son la católica, son otras. Y una de ellas es la arriana. La arriana, pues veréis, la diferencia fundamental que hay entre el cristianismo arriano y el cristianismo católico es que ellos no creen que Jesucristo fuera hijo de Dios y fuera la misma persona, no creen en la Santísima Trinidad. Ellos dicen pues, que Jesucristo es pues, un enviado de Dios, un elegido de Dios, como pueda serlo Mahoma, o como pueda serlo pues, el arcángel San Gabriel, o pueda ser, pero no es el mismo Dios. Dicen que si Jesucristo vivió aquí en la tierra, que no podía ser Dios ni tener carácter divino. Si había sido engendrado y parido, no podía ser Dios. No estaba hecho de materia divina. Y esa es la diferencia fundamental. Entonces Recaredo era arriano. Pero claro, ¿qué pasa? Es vio que la mayoría del pueblo era hispano-romano, era cristiano, católico, entonces dijo, pues mira, me voy a convertir al catolicismo, porque tampoco hay tantísimas diferencias y yo ya soy de la misma religión del pueblo que estoy gobernando. Porque claro, fijarse que ellos era un pueblo guerrero, vinieron, sometieron a todo el mundo, a los hispanos romanos, pero ellos eran una minoría, ellos eran a lo mejor un 10, un 20% de la población como máximo. Entonces Recaredo en el 589 se convierte al catolicismo y pues ya hay una unidad más coherente. Hay un reino más unido con una sola religión y con una sola... En aquella época aquello era importante, ¿no? Entonces Recesvinto, que viene después, crea una única legislación que vale para todo el reino, sin distinguir entre visigodos y hispano-romanos, porque al principio estaba prohibidos los matrimonios mixtos, los hispano-romanos, los que vivían aquí, los descendientes de los romanos, de las provincias romanas, la población que había aquí, que se había creado de la mezcla de los íberos, los celtas y los romanos que vinieron, esa población, los hispano-romanos se llaman, pues no se podían casar primero con ellos. De hecho, la palabra hermano nuestra viene de germano. Entre ellos había una cohesión muy fuerte y no les gustaba que se casaron. Después ya se casaron hispanos romanos, entre germanos, entre visigodos, y se hizo en el 654 una legislación que valía para todo el mundo igual. Todo el mundo tenía el mismo carácter. La única era, pues, eso, que la sociedad era agraria y nobiliaria, y entonces, claro, los que tenían tierra y los que tenían de esto eran los nobles, y los nobles eran, pues, los que daban trabajo a los otros. La economía era una economía muy agraria, era de subsistencia, y en las ciudades pues se fueron reduciendo cada vez más, la gente se dedicaba cada vez más al campo. ¿Qué te pasa? Que estoy grabando. Joder, Oso, es que quería despedirme de tu alumno. Quería decirle que pasen un buen verano y que estén muy agusticos luego y se vayan a la piscina. Y que aprueben casi todo. Van a aprobar todo. Eso espero. ¿Ya estás tranquila? Sí, gracias. Entonces, la economía era agrícola y de subsistencia. Y en las ciudades, pues había actividades artesanales y se disminuyó mucho el comercio. Y las ciudades también. Ya sabéis que la sociedad romana era urbana, pero la sociedad esta que se va instalando nos estamos metiendo en la Edad Media, estamos ya en la Edad Media de hecho, y entonces pues es rural y agrícola. Y las ciudades pues permanecen las antiguas ciudades, pero con muchos menos habitantes, y muchas de ellas como Cástulo ya veis que se abandonan por completo. Entonces el clero también fue acumulando tierra alrededor de los monasterios y lo que se crean son grandes latifundios, y cuando empiezan a venir siguientes oleadas, pues se crea el sistema feudal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. El patrimonio cultural visigodo, pues tiene la influencia romana y la influencia de la iglesia. El latín sigue siendo la lengua culta, donde se escriben los libros, los tratados, etc. Y que se construyen pues pequeñas iglesias que tienen las ventanas muy chiquitillas, sigue el arco de medio punto y el de herradura. Y en las construcciones más monumentales,
pues los techos son de piedra también, pero muchas de ellas son de madera, porque salía bastante más barato hacerlas. Os voy a poner la imagen, por ejemplo, de esta, que también la tenéis en vuestro libro, y veis ahí que tiene el capitel corintio, que tienen pocas ventanas, que empiezan a introducir el arco de herradura, que luego se lo van a quedar los musulmanes, y tienen columnas adosadas al muro. Entonces es una mezcla aquí un poco curiosa, un poco extraña, porque claro, ves una mezcla romana con el arco de herradura que van a tener luego los musulmanes y una decoración que se ve muy medieval, como se ve por ejemplo por encima de las columnas, en la franja esa que hay, que es una decoración bastante medieval. Bueno, y con esto termino. Desearos que tengáis un feliz verano, que os lo paséis bien y nada, seguiremos en contacto por el Classroom, seguiremos haciendo algunas actividades de repaso y espero veros algún día, el año que viene, y si no me pasaré por el instituto, ya veremos. Bueno, chao.